demandan de nosotros respuestas. Y gracias a Dios que no estamos solos, que Dios nos ha dejado un libro que se llama la Biblia, y haríamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en medio de tanta confusión y de tantas tinieblas, lo que Dios tiene que decir. Ya hemos oído la opinión de psiquiatras, de psicólogos, de antropólogos, de sociólogos, etcétera, etcétera, pero jamás le hemos dado oportunidad para que sea Dios el que nos hable al corazón, para que podamos nosotros tener otro enfoque y tener otra perspectiva acerca de las cosas que nosotros creemos que tenemos la razón. Vamos a comenzar en esta mañana contestando la primera pregunta: ¿qué cosa dice la Biblia acerca de la guerra? En el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 6, vemos que acaba el diluvio de terminar en la tierra, porque durante más de 1550 años, en un periodo de casi 1550 años, no hubo gobiernos, no existía ningún estado, no se había formado ninguna nación. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta el diluvio universal, reinó la anarquía, reinó el caos. En la ausencia de gobiernos, en la ausencia de leyes, en la ausencia de un Estado, el ser humano se desbocó. Esto es un ejemplo muy claro sociológico acerca de cuando el ser humano no tiene alguien que lo detenga, cuando no se aplica el uso de la fuerza y muchas veces de la violencia, los malos prevalecen. En Génesis capítulo 9, después de que el diluvio termina, Dios le da una orden a Noé. De acuerdo a la Biblia, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, son los progenitores de todos los tipos que existen actualmente de seres humanos. Tenemos en primer lugar que Cam es el progenitor de todas las personas que comenzaron a vivir en la parte del África, porque el arca de Noé se situó en las montañas del Ararat después del diluvio universal, y por cierto, todas las tribus y todos los libros sagrados y todas las culturas hablan y mencionan de un diluvio universal. Así que cuando venimos a la Biblia, no estamos viendo mitos griegos, o no estamos viendo leyendas mexicanas, o cuentos o historias. Estamos abordando algo científico, arqueológico, antropológico, sociológico y de cualquier academia científica que existe. Entonces el arca se sitúa en las montañas del Ararat, y de ahí, de acuerdo a la Biblia, los camitas comienzan a poblar toda África. Todos los que venían de Jafet poblan todo lo que es Europa, y se le conoce como los anglosajones, y todos los semitas poblan totalmente el Medio Oriente, y de ahí el Asia, y de ahí pasan por el estrecho de Bering a lo que es actualmente las Américas. Entonces la Biblia es muy clara de que todos nosotros descendemos de los tres hijos de Noé. Dios, por primera vez después del diluvio universal, establece el inicio o la institución del Estado, de la nación y de los gobiernos. Y la primera orden que Dios le da a Noé es la siguiente: Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le dice a Noé: mira, yo no voy a intervenir con juicios y juicios universales, porque la raza humana terminaría por extinguirse. Ahora yo le entrego al ser humano la espada de la retribución divina, de la justicia, para que ahora, al formarse el Estado y los gobiernos, y por causa de la pecaminosidad humana, ustedes ahora traten de comenzar a detener la maldad del pecado humano a través de las cárceles, a través de sistemas policíacos, a través de sistemas militares, a través de sistemas del uso de la fuerza y la violencia por causa del pecado humano. Entonces comenzaban las familias a agruparse, a conglomerarse, a formar sociedades,
y era imprescindible tener que castigar a las personas que se metieran con tu esposa y la violaran, que cometieran adulterio y que se llevaran a otra persona que no era su esposa, a hombres adultos que violaran a los niños, a personas que se atrevían a quitarle la vida con premeditación, alevosía y ventaja a cualquier otro ser humano. Ante esta tendencia humana del pecado, Dios estableció la pena capital, el castigo, las cárceles y el uso de la fuerza y de la violencia. Comenzaría ahora, por primera vez en la historia, el sistema de los estados o de las naciones para poder gobernar al ser humano. Pasó el tiempo y Dios, de todas las naciones que comenzaron a poblar el globo terráqueo, escoge a una nación en particular llamada Israel. Dios no escogió a los judíos porque fueran superiores, porque fueran mejores, sino todo lo contrario. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, la Biblia nos dice muy claramente las razones por las cuales Él escoge a la nación de Israel. Le dice en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dios tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Vemos pues que el propósito de Dios para las naciones era escoger a un pueblo. Si hubiera escogido a los italianos, los franceses hubieran dicho, ¿y por qué los italianos y nosotros no? Si hubiera escogido a los ingleses, hubieran dicho los rusos, ¿y por qué nosotros no? La cuestión es que Dios escoge en su soberanía, porque Dios es soberano, a este grupo de personas que continúa siendo la nación más insignificante y donde más conflictos internacionales hay y donde, de acuerdo a la Biblia, surgirá la tercera guerra mundial ahí mismo en la tierra de Israel y de Irak, para que los judíos fueran un canal de bendición a todas las naciones. Dios llama a un hombre llamado Abraham y le dice: Abraham, quiero que tú seas bendito por mí, te voy a bendecir para que tú seas el canal a través del cual venga mi Hijo Jesucristo, venga la semilla prometida. Y cuando nosotros, damas y caballeros, abordamos la historia humana, descubrimos un fenómeno que no ha sucedido con ninguna otra nación, con ninguna otra civilización en toda la historia humana, repito, la nación de Israel. Los asirios surgieron, los sumerios surgieron como el primer imperio junto con los asirios, después le siguieron los egipcios, los babilonios, los griegos con los medos persas, los romanos, y todas estas civilizaciones surgieron en las arenas del desierto y sucumbieron en la historia. Sin embargo, de todas las civilizaciones y de todos los pueblos más antiguos, el único que ha sobrevivido después de haber sido dispersado más de 2200 años, fue la nación de Israel. Es increíble que el 14 de mayo de 1948, ante el asombro de todas las Naciones Unidas, que en aquel tiempo era la Liga de las Naciones, haya surgido Israel, y después de más de 2000 años, que habían sido dispersados, que les habían quitado la religión, la tierra, el derecho de vivir, sus derechos humanos, absolutamente, regresan y forman en un solo día una nación. Esto no ha existido jamás en la historia de la sociología, ni tampoco de la historia de las naciones. Pero ¿por qué Israel continúa siendo el foco de la atención mundial? Porque Dios quiso que nosotros centráramos nuestra atención en este punto geográfico, repito, no porque sean mejores que los árabes, porque Dios ama también a los palestinos y a los iraquíes y a los jordanos, insisto, para que nosotros viésemos a través de esta nación las principales profecías cumplidas en la palabra de Dios. Entonces Dios, en el capítulo 20 del libro de Deuteronomio, a este pueblo, de una forma maravillosa, lo prepara para la guerra. Al formar Dios una nación
y poner sus ojos en este pueblo especial que se convertiría en el precursor del Mesías, que se convertiría en el canal de Dios para la bendición, Dios le da una orden. Dice en Deuteronomio capítulo 20, cuando salgas a la guerra, contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Dios les enseña a su pueblo la necesidad de prepararse para la guerra, usando la fuerza y la violencia por causa de la pecaminosidad humana. En otras palabras, en el momento que Dios levanta a una nación, la Biblia nos revela un mundo invisible espiritual que no puede ser percibido por nuestros 5 sentidos más que a través del Espíritu de Dios. Este mundo espiritual invisible, la Biblia dice, está controlado por un querubín que cayó hace millones de años de nuestro tiempo, llamado Lucifer, que significa el que porta o el que lleva la luz. De Lucifer fue cambiado su nombre a el diablo o a Satanás, como se le conoce después en la Biblia, o como la serpiente antigua. Este ser, que es tan real como la persona de Jesucristo, controla el mundo, el aire invisible que se llama el mundo de las tinieblas. Y detrás de las guerras, de las naciones, de los conflictos que existen, de las personas que pierden su mente, de las personas que la gente no cree que están endemoniadas, de las anormalidades mentales que la psicología clasifica como paranoia, esquizofrenia, psicosis, etcétera, etcétera, la Biblia nos revela que se encuentran espíritus que son demonios. La historia les llama fantasmas, les llama apariciones, les llama a los hijos de la Llorona, etcétera, etcétera. La Biblia y Jesucristo se dirigió a ellos como demonios. Cuando Israel llega a su tierra, había 7 naciones que se llaman los cananitas, que eran degradados, degenerados, inmorales, asesinos, crueles, sanguinarios, y era importante que Israel, al avanzar conquistando la tierra de Canaán, supieran que a través de la guerra podrían tomar la tierra de Canaán. Vamos a contestar a continuación la tercera pregunta para que podamos ir muy lentamente aclarando en nuestro corazón y en nuestros pensamientos la perspectiva divina de la guerra. En tercer lugar, ¿es matar siempre asesinato? La respuesta es no. Y esto puede ser comprobado muy fácilmente por las aparentemente llamadas contradicciones bíblicas. Miren, por ejemplo, el 6º mandamiento, Éxodo 20:13, no matarás. Esta frase, este mandamiento en imperativo, en el original hebreo, se usa la palabra ratzaj, que significa matar con premeditación, alevosía, ventaja o por ambición. Entonces, la Biblia realmente dice en el 6º mandamiento, no asesinarás. Ahora, en Deuteronomio 7, lo acabamos de leer, leemos que Dios le manda a su pueblo que destruyeran a las naciones cananitas. Yo me he encontrado cantidad de veces en nuestros programas de televisión, en los debates públicos que tenemos en el radio, a personas que me dicen, aquí hay un error en la Biblia. A ver, ¿cómo explica usted que por un lado Dios diga, no matarás, y por otro lado el mismo Dios que dice, no matarás, ordena a Israel que persiga y destruya a ciertas naciones? Sin embargo, ambos mandamientos fueron ordenados por Dios.
y dirigidos a su pueblo. Y aparentemente parece una contradicción respecto al sexto mandamiento. Sin embargo, analicémoslo microscópicamente. No existe ninguna contradicción para el sexto mandamiento, porque el mandamiento no matarás, no asesinarás, se refiere a los individuos. Dios en la Biblia le otorga al Estado, escúchenme señores abogados, la prerrogativa de ejercer la pena capital, de ejercer el uso de la fuerza, de ir a la guerra para defenderse o para destituir dictadores, etcétera, etcétera, mas nunca a los individuos. Entonces tenemos que diferenciar la ética moral entre el individuo y el gobierno o el Estado. El mandamiento divino al individuo es no asesinar. Ninguno de nosotros individualmente tiene el derecho, de acuerdo a Dios, de quitarle la vida a nadie. Vamos a ver algunas excepciones. Pero cuando es con premeditación, alevosía y ventaja o por ambición, la Biblia le llama asesinato. Matar individualmente está prohibido, pero el Estado tiene la prerrogativa de Dios de usar el uso de la fuerza en las guerras para preservar la paz y la seguridad de sus ciudadanos. Veamos esto en el libro de los Números, capítulo 35, donde se demuestra que asesinar es matar, pero matar no es siempre asesinar, porque la palabra que se usa para matar cuando es sin intención, por un acto imprudente. Hagan de cuenta, una persona está con un hacha golpeando, sale la cabeza del hacha y le pega a una persona y la mata. Una persona va manejando y se me atraviesa alguien y lo mato con el coche. Esto no se llama asesinato, se llama matar en la Biblia. Y son dos cosas enteramente diferentes. En el libro de los Números, capítulo 35, en el versículo 10 al 12, Dios menciona las personas que mueren por algo que no fue intencionado, a las cuales no se les culpa de asesinato. Así que si creíamos que las leyes de la abogacía o de la jurisprudencia tenían su origen en el derecho romano, nos equivocamos. Antes, siglos antes, ya Dios en las leyes a Moisés había delineado perfectamente bien estas leyes que actualmente en muchos códigos penales continúan exponiéndose. Dice Números 35, versículo 10, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio, o sea, era un tipo de cárceles para tener a las personas que huyeran o que hirieran a alguien de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. En otras palabras, en aquellos tiempos alguien mataba a mi hermana. Entonces, inmediatamente la persona quería vengarse de esa persona. Pero no se había desarrollado una investigación para determinar si a mi hermana la mataron con intención o sin intención. Entonces Dios, en su sabiduría, antes de que alguien quisiera vengar y matar a la persona que no había sido expuesta en un juicio, mandó construir ciudades que se llamaban de refugio, para que ahí escondieran al supuesto homicida hasta que no se le comprobara que esa persona había matado con intención. Ahora veamos ahí mismo, en el versículo 22, que dice la Biblia, mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriera, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre.
Vemos pues que también aquí se le perdonaba a la persona que iba pasando por un barranco y empujaba sin intención y se precipitaba y se moría una persona. Entonces la Biblia separa y clasifica muy claramente lo que es el asesinato y lo que es matar. Ahora Dios también en Éxodo 22, versículo del 2 al 3, le dice a Israel cuando una persona era culpable. Dice Éxodo 22, del 2 al 3, si un ladrón, escuchen damas y caballeros a la Biblia, hace más de 5,000 años estas cosas fueron escritas. Si algún ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo del homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. En otras palabras, la Biblia dice que si alguien entra a mi casa en la noche y como no se puede ver muy bien y yo tengo una pistola debajo del colchón y veo que alguien se brinca al cuarto de mis hijas y veo por ahí en alguna sombra, ¿verdad?, que le brille un cuchillo a cualquier cosa, tú tienes el derecho de dispararle. Si no tienes puntería y lo mataste, de acuerdo a las leyes de Dios, no eres culpable de asesinato. Mataste en defensa de tu familia y de tus propiedades. Pero si es de día, entonces ya, ¿verdad?, claramente tenemos que apuntarle a las piernas y no decirle, a este me lo he hecho y de una vez un balazo en la cabezota. Entonces vemos nosotros la sabiduría de Dios en lo que hace la diferencia entre matar y asesinar. La Biblia reconoce, en conclusión, el derecho de una persona de defender su persona, su propiedad, su familia o su país por medio del uso de la fuerza y de la violencia. Esto está absolutamente claro. ¿Defenderías tú a tu familia si fuera atacada? Si pasaras por un callejón y fueras cristiano y vieras a un hombre corpulento, grandote, violando a una niña de 5 años, ¿le dirías, Jesús te ama? ¿O le regalarías un folleto? No, ¿verdad? De ninguna manera. En ese momento, ¿cómo reaccionarías? Si tú no tienes estos principios de ética y no sabes claramente cómo funciona el juicio de Dios, pues nos quedaríamos, ¿verdad?, con culpa. Maté a alguien, no lo puedo matar, ¿qué hago? En este caso, ¿qué dice la Biblia? La Biblia es muy clara. Si yo tengo una pistola y veo a esa persona, claro que si es de día le disparo a las piernas o le doy un batazo, ¿verdad?, donde yo pueda, pero voy a salvar a la niña y voy a hacerle un daño físico a ese hombre por salvar la vida de una criatura. Lo mismo que si alguien, ¿verdad?, me quiere robar o me quiere asaltar y yo puedo defenderme, la Biblia dice que Dios nos dará el derecho de poder defendernos. Esto lo vamos a aclarar claramente cuando terminemos con las enseñanzas de Jesús. Muy bien, vamos ahora al libro de Romanos, los que hayan traído su Biblia, y veamos lo que la Biblia enseña a la luz, esto es maravilloso, de lo que México está atravesando actualmente. En Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4, la Biblia establece el principio de la autoridad. En la Biblia hay 3 instituciones de autoridad. Una es dentro del núcleo de la familia. De acuerdo a la Biblia, en toda familia, el varón. 1 Corintios 11:3 es la cabeza de la mujer. No significa que mi esposa es mi esclava, ni mi sirvienta, ni que por eso la voy a tratar o oprimir psicológicamente, mucho menos abusar de ella físicamente. Un varón, ¿verdad?, no es macho. Un varón se porta varonilmente, viviendo sacrificialmente para la compañera que Dios nos ha dado como la madre de nuestros hijos. Entonces se ha malinterpretado esta autoridad y vamos a ver que así como en el hogar los varones han abusado de esta autoridad, lo mismo se ha abusado en el gobierno, y hay gobiernos autoritarios, totalitarios, fascistas, comunistas, nazistas, etcétera, etcétera, pero esto ya no es culpa de Dios. Es la libertad que tenemos para ejercer la autoridad de una forma medida o de una forma abusiva. Aquí en Romanos 13, la Biblia dice hace 2000 años, escrito por el apóstol San Pablo, sométase toda persona
a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Número 1, la Biblia establece que una de las causas más graves o síntoma de la pecaminosidad humana es la rebelión a las autoridades. Cuando los hijos se rebelan a los padres, cuando los alumnos se rebelan a los maestros, cuando los ciudadanos al presidente de la República le pierden el respeto, como está sucediendo en nuestro país. No importa quién sea el presidente, es el magistrado con la más alta investidura y merece todo el respeto de sus ciudadanos. Y no tenemos por qué hacer de un presidente que nos representa y que es el jefe del gobierno una caricatura de él. Mucho menos meternos con su esposa, meternos con su familia por una libertad de expresión de la cual se ha abusado últimamente en los últimos años en nuestro país. En gobiernos anteriores no podrías decir eso porque hubieras amanecido en el río Tula. Pero ahora se puede decir lo que sea. Y vean ustedes, nos dan el pie, nos dan la mano y nos tomamos el pie. Así es el ser humano, abusivo siempre en lo que se le concede. Dios pues nos muestra que debemos respetar y honrar a las autoridades. Y si las autoridades de alguna forma están en contra de algo o proceden equivocadamente, hay una manera justa, hay una vía legal para poder externarles nuestra contradicción y nuestro sentir, pero nunca abusar de una persona que es la autoridad y menos burlarnos de ellos. Pero es el grado a que los seres humanos han llegado en los gobiernos internacionales. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Hazlo buena y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, escucha y subráyalo en tu Biblia, porque no en vano lleva la espada. Damas y caballeros, Dios les entrega a las autoridades y a los gobiernos la principal función que tiene que tener un Estado o un gobierno. Un gobierno no fue puesto por Dios solamente para velar por la educación o el conocimiento, etcétera, etcétera. De acuerdo a la Biblia, la función principal de un gobierno es infundir el temor a los delincuentes y a los criminales. La función de un gobierno es tratar de demostrarle a las personas que no pueden hacer una manifestación por una vía que no es legal y abusar los derechos de las terceras personas, paralizar el tráfico, mandarnos 2 días por otra carretera para parar las carreteras federales, apedrear los comercios, y cuando el ciudadano se siente totalmente vulnerable, imposibilitados de poder defendernos, porque los únicos que nos pueden defender son aquellos que están dentro del gobierno. De acuerdo a la Biblia, el gobierno necesita usar la fuerza, necesita usar las macanas y duro, necesita usar los escudos y necesita usar gases lacrimógenos y necesita usar el ejército cuando se violenta la seguridad de los ciudadanos. Y cuando esto no sucede y se permiten en los gobiernos, donde ya hay un caos, una confusión, donde ya la gente hace lo que le da la gana, donde un grupo de personas toman un edificio como el de los maestros y amenazan y casi los matan, ahí en ese momento se les rodea con soldados o con un ejército de granaderos y se impide que esto vuelva a suceder como una lección. Pero la cuestión es que muchas veces los gobernantes comienzan a tener temor de gobernar y aplicar la fuerza porque pierden popularidad. Todo tiene una causa en la Biblia y en la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que los gobernantes, los soldados, la policía, los oficiales autorizados que representan a un gobierno, están autorizados por la investidura que tienen del mismo gobierno
de usar la fuerza y la violencia para proteger los derechos de los ciudadanos, capturar a los criminales y juzgarlos por sus crímenes. Perdonar a los criminales en el nombre del amor es la negación del amor al prójimo. Negarle a los criminales castigo es la negación del amor al prójimo. Eso no es amor, es sentimentalismo. Es exactamente lo mismo que con un hijo. Dice la Biblia que el que tiene un hijo lo disciplina y lo ama. Pero así como tú amas a tu hijo, mi amorcito, ¿cómo estás?, etcétera, etcétera, cuando el hijo violenta la disciplina, se avienta abiertamente en rebelión contra el papá, insulta a la mamá, el papá se saca el cuero, la vara y pum, 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 3 en las partes sin alma. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, de acuerdo a la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Nos damos cuenta cómo Dios no quiere que involucremos los sentimientos con la fe. Porque aunque mis sentimientos me dicen, no quiero castigar a mi hijo, no lo quiero golpear, eso es lo que me dicen mis sentimientos como padre. Dios me dice, lo necesita. ¿A quién le vas a creer? ¿Al psiquiatra, al psicólogo o a mi palabra? Y ahí es cuando nosotros actuamos conforme, no a lo que siento, no a mis emociones, sino a lo que dice la palabra. Y cuando tú actúas conforme a la palabra, Dios te respalda, te honra y te recompensa. Y te bendice grandemente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando alguna nación extranjera entonces, ¿verdad?, o algún grupo de gente como terroristas atacan a algún país, han violentado una institución establecida por Dios. En estos casos el gobierno ha atacado. El gobierno, el país, la familia, el individuo que ha sido agraviado, tiene el mandato divino de defenderse contra aquellos que resulten responsables, aun cuando fuere necesario usar una guerra en contra del terrorismo. En otras palabras, Dios le delega la autoridad a la autoridad civil temporalmente para que los gobiernos tengan y usen este derecho de impedir que la maldad se multiplique. Este poder otorgado por Dios es por causa de su misericordia. De otra manera, los malos dominarían el mundo. ¿Quién los detendría si no fuera a través de macanazos, de cárceles, de escarmientos y de castigos? ¿Quién puede detener una ola de secuestros como la hay en México hasta que no se eleven las penas del Código Penal y se le dé 50 años o cadena perpetua a una persona principalmente que secuestre a un menor de edad? Hay casos que si no se aplica todo el poder y el brazo de la ley, las normas de la justicia, de la moral, comienzan a relajarse en un país y comenzamos a ver las consecuencias de los juicios de Dios. Esta es la razón, ¿verdad?, por la cual una guerra justa es una expresión de la justicia divina. Abandonar la justicia en el nombre de la paz no es un acto de amor, sino una negación a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, salir a la calle y decir, por favor no le hagan nada a Saddam Hussein, es lo mismo que antes de la Segunda Guerra Mundial, pasar por las calles y decir, por favor no le hagan nada a Hitler. Déjenlo, pobrecito, miren que al ratito se va a componer. ¿Qué hubiera pasado si en aquel tiempo no se hubiera levantado Estados Unidos, Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, Rusia con José Stalin, que apoyó también la guerra, y los demás países, y hubieran dicho, vamos a dejar a este hombre? Si no hubieran intervenido, el Tercer Reich se hubiera expandido por toda Europa y tal vez el mundo entero, porque es lo mismo que el anticristo va a hacer. Pero sin embargo, en la última guerra de Irak, nosotros vimos por muchos años en la historia que nunca se habían levantado tantas manifestaciones en contra de la guerra. ¿Quién odia la guerra? Todos odiamos la guerra. Acabamos de ver un testimonio de lo que la guerra hace. Vuelvo a repetir, desgraciadamente, la falacia más grande que existe es creer que a través del pacifismo se pueden solucionar los problemas humanos. La historia y la Biblia nos dice lo contrario. Desgraciadamente, no vivimos en un mundo de amor. No vivimos en un mundo de Blancanieves, ni de Robin Hood, ni de Peter Pan, donde peace and love, all we need is love, como cantaban los Beatles, ¿verdad? Todo lo que necesitamos es amor.
esto es una canción virtual, utópica. ¿Por qué? Porque eso sería real en un mundo donde existiera el amor. Pero el mundo en el que vivimos, damas y caballeros, no es un mundo donde existe el amor. Es un mundo donde existen las pasiones, los crímenes, los abortos, la homosexualidad, el lesbianismo, los suicidios, los secuestros, la drogadicción. Es un mundo que la Biblia dice está en corrupción, está en decaimiento y que no tarda en ser juzgado por Dios. Y hasta que venga Cristo, nunca tendremos paz en nuestras naciones. La Biblia habla que habrá guerras y guerras contra el mundo y rumores de guerras. Y esto no se va a acabar. Las manifestaciones a favor de la paz suenan muy bonito y parecen muy loables, pero es una falacia, es una utopía, es una ilusión por desconocer la naturaleza humana, por no sabernos con quién estamos enfrentando y la maldad tan grande que existe en nuestro corazón. Esta es la razón por la cual Saddam Hussein tuvo que ser detenido mediante la guerra. Esta es la razón por la cual el terrorista Osama Bin Laden, con sus redes terroristas en el mundo entero, tiene que ser detenido, tiene que ser destruido para que no mate más gente inocente. Esta es la razón por la cual existen cárceles, Almoloya, las Islas Marías, policías, soldados y fuerzas del orden para usar la fuerza en contra de los criminales, los secuestradores y los terroristas. Cuando nosotros comenzamos a entender el plan de Dios, comenzamos a entender su sabiduría. Hace muchos años un rey en Inglaterra llamado Enrique VIII perdonó una vez a un asesino y quiso ser más compasivo y más misericordioso que Dios. Y este criminal, cuando salió de la cárcel, volvió otra vez a asesinar a 2 personas más. Cuando le volvieron a solicitar a Enrique VIII, el rey, que volviera a perdonar a este criminal, entonces el rey Enrique VIII contestó: de ninguna manera. Este hombre mató al primer hombre, pero yo maté al segundo y al tercero por haberlo dejado libre. Ahora debe ser ejecutado. Desechemos pues entonces la idea de que un cristiano no puede ser policía, o de que un cristiano no puede ser militar, o de que un cristiano no puede ser juez que dicte sentencias, inclusive muchas veces de pena de muerte a criminales. Porque todas estas personas, al tener la necesidad de actuar conforme a la justicia por causa de su trabajo y justificadamente, no son considerados por las leyes de Dios como asesinos, sino como magistrados que representan al Señor. Vemos nosotros, para terminar, que el Dios de la Biblia nos dice que de la misma manera que Él manifiesta su amor, manifiesta sus juicios. ¿Cuántas personas no me encuentro yo por todas partes en los programas que tenemos, correos electrónicos que nos mandan? Señor Alducin, ¿verdad que al final Diosito va a perdonar a todos, a todos, a todos y nadie se verá al infierno porque Dios es amor y misericordia? Le digo, mire señora, claro que Dios es amor y claro que Dios es misericordia, pero Dios es también justicia. Hemos conocido solamente y se ha propagado y se ha enseñado una parte del carácter de Dios. Dios es amor, Dios es miel, Dios es misericordia, pero Dios también juzgó a Sodoma y a Gomorra. Dios juzgó con el diluvio universal a toda una población en el mundo. Dios juzgó a Jerusalén, Dios ha juzgado a hombres, a mujeres, a gobiernos, porque Él tiene que ejecutar la justicia. Pero las más grandes noticias que nosotros podemos tener, ¿verdad?, es que Dios, en lugar de juzgarnos a nosotros, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y en esa cruz Jesucristo nos habla del inmenso amor de Dios y del odio que tiene el Dios de la Biblia por el pecado. Vamos a terminar con otra respuesta final. Bueno, alguien me puede decir, nos ha mostrado evidencias del Antiguo Testamento, de que Dios apoya las muertes en defensa propia, en prudencia, que hay guerras que son justificadas, pero ¿qué dice Jesucristo, el Hijo de Dios, respecto a esto? Porque si alguna persona pudiera argumentar que estos argumentos son solamente basados en el Antiguo Testamento, vamos a las enseñanzas del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Qué enseñó Cristo acerca de las guerras y del uso de la fuerza? Veamos los dos lados de la moneda.
en Lucas capítulo 22, versículo 35 y 36. Mi anhelo es que no salga ninguna persona de esta conferencia con dudas, sino que vean ustedes claramente en la Biblia todas las cosas pesadas en la balanza, pero los dos lados, repito, de la moneda. Dice Lucas capítulo 22, versículo 35 y 36. Y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y les dijo: pues ahora es Cristo el que está hablando, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. En otras palabras, si no tenían bolsa ni dinero, entonces que vendieran su capa para poder comprar una espada. ¿Por qué Jesucristo, señores teólogos, les sugiere a sus discípulos, cuando anteriormente en Mateo 5, lo vamos a ver también, les dijo que cuando alguien les golpea una mejilla, volteen también la otra? ¿Cómo puede haber una congruencia en una aparente contradicción teológica entre dos mandamientos? Y cuando ustedes estudian la Biblia, señores y señoras, quiero darles un consejo. Siempre que tú encuentres en la Biblia una aparente incongruencia o contradicción, el problema no es de Dios, es de tu capacidad de entendimiento. Siempre el problema seremos nosotros, porque tenemos tantas nubes obscuras que han bloqueado nuestra razón y nuestro entendimiento, que nuestro juicio, nuestro discernimiento no es transparente ni claro a la luz del entendimiento y la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos despeja las incógnitas y nos muestra toda la verdad. Cristo está sugiriéndoles aquí a sus discípulos que compren una espada, y esto, ¿verdad?, es suficiente para destruir cualquier teoría de no resistencia o de pacifismo sostenida por algunas sectas como los cuáqueros. Mateo 5:9, otro versículo que me encontré una vez en Tucson, Arizona. Mi esposa y yo fuimos invitados a unas conferencias, y cuando estaba lo de la guerra de Irak, había cantidad de personas desfilando en las calles de Tucson con pancartas que decían: no a la guerra, bienaventurados los pacificadores. Fíjense ustedes, al desconocer el sentido o la interpretación espiritual de las palabras de Cristo, cómo la gente puede usar versículos sacados del contexto para hacer un pretexto. Cuando dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, alguien podría argumentar, repito, que este versículo es para defender el pacifismo. Sin embargo, Cristo comenzó el sermón de la montaña en Mateo 5:17: yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. O sea, Cristo no vino a agregarle más, sino a enseñarnos el verdadero significado de la Torah o de la ley mosaica. O sea que el Señor no venía a abolir los principios espirituales del Antiguo Testamento, sino a ampliarlos y a darles el significado espiritual correcto. La palabra pacificadores, apúntalo por favor en el original griego, es la palabra eireno poíos, y significa los que llevan a otros a la cruz para hacer la paz con Dios, por haber hecho esta persona primero la paz con Dios en su conversión. ¿Quiénes son los pacificadores? Las personas que ganan a las almas para el reino de Dios. Cuando yo me encuentro al lechero, al panadero, al chofer, a un policía, a un soldado, el otro día que estuvimos ahí en Los Pinos, ¿verdad?, junto a la oficina del presidente Fox, estábamos hablando con unos militares de las guardias presidenciales, y yo les decía: ustedes necesitan entender que en cualquier momento pueden morir, con los policías, con los soldados, con los marinos, con cualquier persona, y tú necesitas ir a una cruz. En esa cruz Dios hizo la paz contigo mediante la muerte de Jesucristo. Si yo logro que esa persona sea llevada a la cruz, me convierto en un pacificador. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 20.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Damas y caballeros, la Biblia dice, para terminar, que no hay nadie en este mundo que pueda tener paz si primero no hace la paz en la cruz de Cristo. Tú no puedes tener paz con tu esposa, paz con tu familia, paz con tus cuñados. La historia del mundo es historia de guerras. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Suecia, Estocolmo, de los últimos 6.000 años de historia aproximados que hay en el mundo, 25 años solamente ha habido paz. De 6.000 años de historia, 25 años de paz. ¿Qué es la historia humana? Una historia de conflictos, de guerras, el esposo contra la esposa, los hijos contra los padres, protestantes contra católicos, palestinos contra judíos, negros contra blancos, ricos contra pobres, explotación del hombre por el hombre, abolición de los derechos humanos, y esta es la causa por la cual un hombre hace 2000 años murió en una cruz. Y cuando él colgaba entre el cielo y la tierra, Dios nos decía que con su muerte lograba la paz entre nosotros mismos. Cuando una persona recibe a Jesucristo y cree lo que él hizo en la